luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, ¿cómo estaba? Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en el que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Mire qué tremendo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. El deseo, Padre, de venir como el barro en las manos del alfarero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor. Mis amados, con este mensaje tenemos como propósito el que puedas aprender que existen personas tan ciegas, diga ciegas, existen personas tan ciegas en su vida espiritual por ser tan extremos en sus enseñanzas, olvidando lo primordial que es el amor al prójimo y la alegría que debería de darnos cuando una persona le es otorgado un milagro. Quisiéramos que con este mensaje podamos ver a la luz de la palabra que hay personas tan ciegas espiritualmente hablando, que son tan extremas en sus dogmas, en sus enseñanzas, olvidando, oiga bien, lo primordial que el Señor nos mostró. El Señor Jesús dijo que la ley se resumía en 2 mandamientos: el amor a Dios y el amor ¿a quién? Al prójimo como a nosotros mismos. Vea, yo pienso que el religioso en extrema le es bien difícil la gracia. Una de las cosas que quisiéramos hablar es que al religioso en extremo le es bien difícil la gracia. Mis amados, donde la gracia es el favor de Dios de manera inmerecida para nosotros. Amén. Es un regalo, es algo que Dios nos da, no por nuestras obras, sino realmente porque nos ama. Pero en las iglesias, tanto cristianas o sectas, habemos muchos que lastimosamente nuestra fe la hemos convertido en religiosidad. Y no estamos predicando un mensaje de libertad para que usted viva su vida como usted quiere, para que usted lleve la vida como le da la gana, para que usted pase, no sé, viviendo una vida no acorde a la palabra. No, quizás para que usted su vida la comience a mejorar, para que usted comience a acercarse más a Dios, va a necesitar de la gracia. Porque con la ley nos condena, la ley nos aleja, y eso nos mantiene distante. Pero por eso vino Jesucristo a pagar un precio por todos nuestros pecados, para que pudiéramos entrar por esa puerta y poder hallar gracia delante de Dios. Amén. Comenzamos entonces. Un religioso, la gracia, oiga bien, le es difícil llegar. ¿Por qué? Porque le da más valor a todas las normas que no son malas, pero que en algún momento te pueden llevar, oye bien, a ser extremo. El religioso no le da valor al que se merece no le da el valor que se merece a un arrepentido. Yo conozco personas, por ejemplo, que le garantizo, usted es un ejemplo fresco. Mira, ya sabes que la Yuri se hizo cristiana. El de la gracia sabe qué va a decir: gloria a Dios, qué bueno, una alma más para Cristo. Ya tenemos una cristiana más. Ese es el cristiano de la gracia. Pero el de la ley, ¿qué dice? ¿Qué vas a creer?
Si es a sacarle dinero, quiere a los cristianos también con sus canciones. ¿Qué no la ves? El religioso no le da valor al que se merece un arrepentimiento. Pero Dios sí, hermanos. Dios dice la palabra por medio de Jesucristo que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Y por eso nos cuesta a los religiosos reconocer, oiga bien, cuando una persona se arrepiente o cuando una persona recibe un milagro de parte del Señor y que hasta cierto punto sentimos envidia, hasta cierto punto inconformidad porque a nosotros quizás no nos lo hace. Por ejemplo, le pasó al hijo pródigo con el hermano. El hermano se molestó cuando vio venir a su hermano que había derrochado toda la herencia y le reclamó al papá. En ocasiones nosotros los predicadores decimos: mire usted que es recién convertido, pídale un milagro al Señor porque Él necesita que usted esté convencido. Y eso se oye bonito para el recién convertido, pero para el que ya tiene años en el cristianismo, en algún momento puede venir un pensamiento en la carne y decir: bueno, ¿y por qué a él le va a dar un milagro y a mí no? En ocasiones, oiga bien, nosotros los religiosos no le damos el valor que se merece a un arrepentido, pero Dios sí, que es lo que importa. En su cristianismo, en su acercamiento a Dios, lo que le debe de importar a usted es el valor que usted tiene para el Señor, no para los hombres. Eso es lo que le debe de importar. ¿Qué dice la palabra de usted? ¿Qué dice el pensamiento que Dios tiene para usted? Hablábamos el miércoles pasado sobre los beneficios de una persona arrepentida. Y hablamos 5 cosas o 5 beneficios de una persona, oiga bien, que en algún momento toma la decisión, diga decisión, de ponerle un alto a su vida, de poder recapacitar y saber que hay ciertas cosas, que hay ciertas prácticas que lo van a llevar a desordenar su vida, que lo van a llevar al hospital, que lo van a llevar a la cárcel, o que quizás tristemente esas prácticas, esas amistades lo van a llevar a la muerte. Personas que lastimosamente toman una mala decisión, un mal camino, y cuando es demasiado tarde se ven en manos de la justicia del hombre. Y acuérdese que el hombre no, la misericordia del hombre no es igual que la de Dios. Amén. Ahora, vea, hablamos de beneficios. Entonces, cuando una persona se arrepiente, el proceso es el siguiente. Oiga bien, en primer lugar, reconoce, o vamos a comenzar por ahí. Uno de los beneficios de una persona arrepentida es que te convence de tus malas acciones. Tú empiezas a reconocer y a decir: esto que yo estoy practicando no es que le moleste a mi esposa, no es que le moleste a mis padres, sino que de alguna manera a quien estoy ofendiendo más es a Dios. Y ahí comienza a detenerse una persona, oiga bien, arrepentida. En segundo lugar, hablábamos que una persona arrepentida, otro de los beneficios es que lo va a ayudar a salir de un grave error. ¿Me está oyendo? Una persona arrepentida tiene este beneficio. ¿Cuál, pastor? Que logra salirse de un error. Pero ¿cuándo comienza? Cuando tiene un cambio de pensamiento y un cambio de corazón llamado arrepentimiento. Otro de los beneficios. Número 3, otro beneficio para una persona arrepentida es que le evitará mayores consecuencias. ¿Me está oyendo? Yo no sé cuántos acá en algún momento ciertas decisiones o ciertas prácticas les han traído graves consecuencias. ¿Solo yo? Ciertas prácticas que no teníamos que hacerlas. Pongamos el ejemplo. Yo decidí tener actividad sexual antes del matrimonio. ¿Qué pasó? Se comieron una sandía las hermanas. Amén. Y tal vez esa persona no era el ideal para tu vida, pero como tomamos una decisión, pero vimos la magnitud del daño quizás que nos causamos, no de la criatura, porque ellas son un angelito de Dios aunque se parezca a Chepe, amén. Pero sino que estamos hablando de la dimensión de decir: yo que ahora he defraudado a mis papás, quizás he pautado mi progreso personal, y empezamos nosotros a dimensionar. Pero
¿De dónde proviene eso? De un arrepentimiento. Porque la persona que no aprende de sus errores, ya hemos dicho que es una persona necia. No evalúa, no dimensiona todo el daño que le puede atraer a su vida, a los que le rodean. Por eso te va a evitar mayores consecuencias. Otro beneficio del arrepentimiento, hablábamos que te brinda nuevas oportunidades para con Dios. Con el hombre las oportunidades se terminan, con Dios no es así. ¿Me está oyendo? Con el hombre las oportunidades se terminan. Con Dios, cuando hay un arrepentimiento genuino, comienzan. Y Dios, las cosas, es especialista en reconstruir o en hacer cosas nuevas para nuestra vida. Personas, mis amados, que han tocado fondo. Personas que quizás la drogadicción los ha llevado a ser homeless. Personas de la calle. Personas de andar comiendo comida del basurero. Pero que un día alguien les habló de Cristo. Que un día alguien les habló del gran amor de Dios que les tenía para ellos. Y tomaron una decisión de abrir su corazón a Jesucristo. De recibirlo en su corazón. Y ahora, mis amados, son personas regeneradas en sus vidas. Personas que han logrado lograr salir de la drogadicción, del alcoholismo. Personas que han logrado la sanidad que la medicina no puede. Personas que han tocado fondo como el SIDA, pero que un momento en una cama del hospital, en una crisis, oiga bien, le rogaron a aquel que para él no hay nada imposible. Y se acordaron de ese mensaje de esperanza. Y se acordaron de ese mensaje de salvación. Y tomaron la buena decisión de recibir a Cristo y hacer un trato verdadero y genuino para con Dios. Ahora, pero ¿eso qué es? Son nuevas oportunidades que un arrepentido aprovecha en Dios. Y en último lugar, hablábamos que una persona que se arrepiente en su vida de sus actos, que esto para mí es lo más clave, va a restablecer la comunión con Dios. Estas son de las cosas más maravillosas también que nosotros tenemos, es que uno restablece la comunión con Dios. Y acuérdese, mis amados, que nosotros tenemos con Dios una relación como la figura de un padre con un hijo. ¿Me está oyendo? De un padre para con un hijo. Yo conozco personas o hermanos en Cristo que veo que cómo los quieren sus papás. Y muestra de qué, ¿qué es eso? Es una buena relación. Igual es Dios. Cuando usted se arrepiente, usted restablece una comunión con Él. Y Él va a hacer las cosas nuevamente, va a volver a comenzar a hacer las cosas que tal vez usted había destruido. Pero todo eso es gracias, oiga bien, al arrepentimiento. Veíamos también que lastimosamente vemos aquí un milagro donde el Señor le sana una espalda encorvada a esta mujer. Y una de las cosas que yo pienso es que en lugar de que hubiera alegría en esa sinagoga, una sinagoga no era el templo, sino un lugar donde para que existiera una sinagoga tenían que haber más de 10 personas. Y había un principal, alguien que dirigía y alguien que tal vez empezaba a leer la Torá, o también la sinagoga servía para enseñarle a leer a los jovencitos. Fíjese que en lugar de que hubiese fiesta en ese lugar, porque Jesús hizo un milagro, no hubo tal cosa. ¿Sabe qué hubo? Molestia. Y eso me lleva a mí, mis amados, a decir dos cosas. Número uno, lástima por aquellas personas que somos envidiosos de los milagros de Dios en la vida de otras personas. Lástima. No conocemos realmente o no entendemos la palabra misericordia de Dios en la vida de las personas. No la conocemos. Y número dos, ¿sabe qué? Que también lamento ese celo equivocado que ese principal de la sinagoga tenía. Estaba equivocado. Son dos cosas que yo lamento de este principal de la sinagoga, y por eso me lleva a desarrollar este mensaje con esto: el poco valor que le da el religioso a los milagros del Señor en la vida de un necesitado.
Oiga bien, el poco valor que los religiosos le damos. Cuando digo religiosos, es una persona que hemos convertido nuestra fe en una costumbre, nuestra fe en normas de hombres, oiga bien, que al final no pueden armonizar con la gracia. ¿Me está oyendo? No pueden armonizar. El religioso no armoniza la gracia, no conoce la palabra oportunidad, solo conoce la palabra condenación. En cambio, oiga bien, el de la gracia provoca una alegría cuando un pecador se arrepiente. Pero veamos el poco valor que le da un religioso a los milagros del Señor en la vida de alguien necesitado. En primer lugar, mire el versículo 11 lo que dice: y había allí una mujer que desde hacía ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años tenía esa mujer de estar encorvada? ¿Alguien tiene aquí 18? Por 2 aunque sea, 36, va. Mire, en primer lugar, no le importa el tiempo del sufrimiento a un religioso de otra persona. El religioso no le importa el tiempo de sufrimiento de otra persona. Estamos acostumbrados, hermanos, a vivir un evangelio ególatra, una vida solo alrededor de nosotros. ¿Me está oyendo? A mí me hubiese gustado, ¿qué hubiese pasado si ese milagro o hubieran intercambiado los papeles y ese encorvamiento, en vez de tenerlo la mujer, lo tuviera él? Lo que pasa es que como no le sucedió a él el milagro, a él no le importaba el tiempo de sufrimiento de esta persona. En segundo lugar, nos acomodamos al sufrimiento de alguien como una piedra en el zapato. ¿Qué me está queriendo decir, pastor? Nos da igual. Nos da igual o somos indiferentes, oiga bien, cuando alguien pasa por un sufrimiento, cuando alguien tiene una necesidad. Yo creo que esto a muchos se nos olvida, oiga bien, de dónde Dios nos ha sacado. A muchos se nos olvida quién ha sido el Dios que nos ha provisto. Por eso, mis amados, al religioso no le importa el tiempo de sufrimiento de una persona. En ocasiones como padres, se nos olvida que quizás un día nosotros también necesitamos una mano amiga. El religioso se le olvida que un día, yo me imagino que a este principal de la sinagoga, más de alguna vez alguien tuvo que haberle hecho un favor. Y ese favor que estaba recibiendo esa mujer para su espalda, oiga bien, en lugar de alegrarse, en lugar de sentir alegría, ¿qué sintió? Molestia. En ocasiones como padres no enseñamos a nuestros hijos, oiga bien, el amor al prójimo. ¿Me está oyendo? Si usted quiere buenos hijos para esta sociedad, usted va a tener que dar el ejemplo, porque los hijos aprenden por el ejemplo más que por las palabras. Usted puede sermonear a su hijo y recitarle unos grandes discursos, pero si no ven las acciones que su boca dice, está bien distante. Hijo, quiera a su abuelita, pero si no ven que realmente tú amas a esa abuelita, está bien distante a que tú realmente les enseñes a tus hijos. Otro ejemplo, estamos bien distantes que nuestros hijos sean de bien en la sociedad si no ven acciones nuestras. ¿Cuándo han visto tus hijos que te has propuesto llevar a un hermano de la iglesia? O empiezan a escuchar, porque ellos van atrás, ¿verdad? Y la Petronila va adelante. Mira, acelera, que porque no le vamos a tener que dar raya a aquel hermano. Acelera ahorita rápido, hacete loco, Chepe, hacete loco. Y los niños van jugando también. Hacete loca vos también. Los niños se fijan. ¿Cómo vamos a dejar nosotros una generación diferente si realmente nosotros no practicamos lo que se llama misericordia? Muchas veces, oiga bien, pensemos que ahí estaba un hijo de 12 años del principal de la sinagoga. Bueno, ¿y este que no enseña el amor de Dios hacia su pueblo? Pues, y porque veo que se enoja. ¿Puede pensar ahí en esta noche ahorita? Dimensione, por favor,
aquellas acciones que como padres no enseñamos a nuestros hijos. Me acuerdo de dos. Una vez iba, yo no sé aquí cuántos en sus países tenían de transporte colectivo Coaster, de unos más grandes que no son más grandes que los microbuses. Me acuerdo que iba un poco vacío, pero habíamos un par de personas paradas y adelante, quizás el que iba sentado, se paró un joven y quizás dejó olvidada la cartera. Y a la par iba un niño como de 11 años y atrás iba la mamá. Y como uno de todo se fija, ¿verdad? Yo vi que el niño agarró la cartera y lo primero que hizo fue enseñársela a la mamá. Yo esperaba que la mamá le dijera, dásela al cobrador o algo, pues, o dásela al hermano Edwin para que revise si hay pisto o dinero, ¿verdad? ¿Sabe qué? Lo primero que le hizo es, ¿usted entiende este dedo aquí en la boca? Le digo, cállate, escondela. ¿Qué le estaba enseñando al niño? A ser deshonesto. Y me acuerdo otro de una jovencita de escuela bíblica que ya estaba como en los 11 años, 12 creo, ya estaba por ingresar a la edad de los adultos en la iglesia. Y un día se halló $15 enfrente de una tienda así en la acera. Y ella dijo, ella bien contenta porque se había hallado $15 y hasta había pensado en el diezmo, amén. Y va donde el papá y contenta porque se había hallado $15. Y el papá le dijo, ¿dónde te los encontraste? Allá enfrente de la tienda donde me mandaste a comprar. Pues venite, vámonos, le dijo. Agarró ese dinero y le dijo a la señora de la tienda, mire, mi hija en esta acera encontró $15, aquí se los voy a dejar porque posiblemente va a venir esa persona a preguntar si aquí los ha botado y entonces espero que usted se los devuelva. ¿Qué le estaba enseñando ese papá a su hijo? La honestidad. Ahora pregúntese o preguntémonos nosotros qué tanta honestidad les estamos enseñando a nuestros hijos. No con lo que decimos. Mire, hijo, la Biblia dice, no robarás. Cuando tu papá esté dormido, bolsealo y quitarle $30, hijo, ¿oís? ¿No es robo también ese? Mire, por favor, en primer lugar, a este religioso no le importó el sufrimiento de esta mujer. 18 años sufriendo la pobre, en lugar de celebrar, le dio igual. ¿Me está oyendo? Porque a un religioso no le importan los milagros que el Señor hace en la vida de un necesitado. En segundo lugar, mis amados, fíjese bien, el poco valor que le da el religioso a los milagros del Señor, se enoja por la intervención del Señor en una persona necesitada. Mira el versículo 12 y 14. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ¿qué le dijo? Eres libre de tu enfermedad. Aquí no está, usted no puede agarrar esto, enfermedad, y poner marido, hermana, oiga. Usted solo quédese con enfermedad, oiga. Va, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, ¿y qué hizo? Y glorificó a Dios. Pero veamos el 14. Pero el principal de la sinagoga, alegrándose, dice ahí, maravillado, dice ahí. ¿Cómo estaba este religioso? Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Enojado. En segundo lugar, mis amados, un religioso se enoja por la intervención del Señor en una persona necesitada. ¿Se enoja? No agradece a Dios por la intervención, sino que su problema es molestia. ¿Sabe que comienza y después dice, mire, en la segunda parte, y dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no, ¿cuándo? En el día de reposo. Yo le he puesto, mis amados, el que vive basado en su matemática religiosa. El que vive basado en su matemática religiosa. No cree, oiga bien, en que el Señor no tiene una norma para obrar en la vida de sus hijos. Dios obra como Él quiere.
Dios obra cuando Él quiere y hace y se manifiesta y hace un milagro según Él quiere. ¿Qué tiene que aprender a usted? A respetar eso. ¿Me está oyendo? Hay veces se nos vienen pensamientos: ¿y cómo es posible que Dios no quita a esa persona? Tiene toda la razón. ¿Y por qué Dios no se lleva a ese pastor? No estoy hablando de mí, oiga. Y empezamos nosotros porque vivimos en la matemática de nosotros, la matemática cristiana, aquello que ya volvimos, oiga, o convertimos el evangelio en lógico. El evangelio no tiene lógica. Si no, vea cómo el apóstol San Pablo les dice a los corintios en cuanto a la elección de una persona. Dios dice que escogió a lo más vil, amén, a lo menospreciado, a lo necio. Y de aquí como abunda, amén. En el Taber de Hollywood abunda lo necio, ¿sí o no? Vean que está la par suya, por favor, y dígale necio. Gloria a Dios. ¿Y por qué le dice necio, pastor? Porque otra vez anda enredado en lo mismo, fíjate. Pero bueno, sigamos. Ok, entonces dice que lo más vil, lo necio, lo menospreciado, ¿qué hizo Dios? Lo llamó a la gracia. ¿Para qué? Para avergonzar a ese tipo de gente. ¿Me está entendiendo? Dios tiene sus formas, no tiene lógica para obrar. Por eso decimos que Dios al que llama capacita. No capacita al que llama. No, al que llama lo capacita. No lo capacita para llamarlo. No es del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Esa es otra de las cosas que nosotros, los seres humanos, tenemos un problema. Juzgamos según el exterior y no entendemos el corazón de esa persona. Nosotros somos buenos para condenar y ver a distancia los defectos de medio mundo. Nosotros teníamos un maestro en el seminario. Bueno, los alumnos, yo no, realmente siempre respeté eso. No le ponían apodos a los maestros. Pero yo escuchaba que me inscribí, yo llevaba historia de la iglesia y me empezaron a decir: Edwin, ¿con quién llevas historia de la iglesia? Ah, con el pastor Romeo Martínez. Ah, con Nervesa, me dijeron. Yo no entendí eso. Nervesa es una pastilla como para que usted se durmiera rápido. Yo creo que al hermano Nervesa le dieron, o cerveza, no sé, pero cualquier cosa de esas, pero anda algo sonado. Y cuando yo fui a la primera clase, describí que no se equivocaron, hombre. Mire, como a 15 estudiantes dormidos los tenía el maestro, aburrido, como su marido. Mira esta rima, aburrido. Y yo empecé a cuestionar y le dije a Dios: bueno, Señor, le dije, mira, en mis estudios eran 3 horas de clase. Desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche estoy aquí, le digo, y estar escuchando a este hombre aburrido. Y me dijo lo que el Señor le confrontó a Samuel. Porque Samuel, en la elección de David, David no fue la primera elección. David fue el último. Primero comenzó Isaí a sacar lo mejor. Tráeme a tus hijos, le dijo. Y ahí salió un ángel todo grandote, así barbudo, mira, caminando. Y le dijo: no, no, le dijo. Maltrata a la Brenda, le dijo. ¿Y de dónde? Pero bueno, después mandó a traer otro. Tráeme, y salió Edwin Portillo. Ay, salió él. ¿Qué? Yo aquí, yo lo sé todo, que no es qué, que no es cuándo. Tampoco, dijo. Detrás venía Yuri Castillo. No. Bueno, y así pasó William Bercián. ¿Y quiénes no pasaron, verdad? Y de repente andaba por allá un Edwin David, ¿verdad? Amén. Y mire, y pasó y le dijo: ¿y no tenés otro? Pues mira, yo conozco uno que ha sido bien mundano, mujeriego no, eso sí ha sido el hombre fiel. Pero de ahí, mira, el hombre aprobado ha sido un mal hijo, que no sé qué. Pues mira, le dijo: lo voy a ungir a como pastor, como rey.
Y ya dejando la broma, eligió no a un guerrero, eligió a un pastor de ovejas. Fíjese que muchas veces nosotros, esta mujer, este hombre, el religioso, en lugar de alegrarse, le buscó lógica a las cosas y se enojó por la intervención de Dios. Por eso nosotros no debemos de basar nuestro cristianismo en la matemática religiosa, o si lo quiere entender así, en nuestra lógica religiosa. Sus dogmas y costumbres pueden más que un milagro de Dios hecho en la vida del hombre. Su necesidad espiritual la convierte en un compromiso religioso. ¿Sabe qué les dijo? Trabajad. ¿Cuántas iglesias están llenas de pastores que lo único que andan buscando es un salario de una iglesia? ¿Cuánto le van a pagar? No es cuánto van a dar a la iglesia. ¿Cuál es el aporte espiritual que le van a dar? La enseñanza que llevan. Sino que basan, oiga bien, sus intereses primero personales. Qué triste. Triste por ese tipo de servidores, oiga bien, que lo único que han convertido su servicio en un trabajo. Usted su cristianismo no lo convierte en religiosidad. Quizás esta es como la tercera vez que lo voy diciendo. Muchos venimos a la iglesia porque tengo un compromiso, tengo un privilegio, y si no, olvídate. No, hermano, usted venga a la iglesia porque tiene necesidad de escuchar palabra viva en su corazón. Amén, gloria a Dios. Venga porque diga como el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, yo sé que sin ti nada soy. Pero no convierta su cristianismo en un compromiso. Mire, y para terminar, el poco valor que le da el religioso a los milagros del Señor siempre será descubierto por él, por Dios. Miren el versículo 15. Entonces el Señor le respondió. ¿Qué le dijo? ¿Cómo le dijo? Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Está hablando que los fariseos eran tan religiosos en extremo que no permitían ninguna acción, oiga bien, ningún trabajo sería el día sábado. Pero como ellos, si bien le llevaban de beber a sus animales. Incluso decía ahí un comentarista: bueno, y entonces ¿cómo hacían estos para llegar el día sábado a la sinagoga? Tenían que realizar alguna acción. Entonces este hombre no decía que debía que guardar el sábado, oiga bien, porque era un mandato, sino porque sentía envidia de que Jesús ese día había hecho un milagro en la vida de una persona. Mire, hay personas que tienen apariencia de misericordia, pero sin obras. ¿Me estoy oyendo? Personas bien trajeaditas, personas bien planchadas, personas que reflejan una gran Biblia, pero están lejos de una acción de misericordia. Están lejos. Grandes puestos religiosos alejados de la realidad del pobre. Grandes puestos, grandes privilegios, pero alejados de la realidad. Quiero terminar con esto. El viernes pasado andábamos con pan y chocolate. Me acuerdo que antes los viernes andábamos un buen grupo. Y ese día se nos enfermó el hermano Helio y empezamos. Y yo estaba queriéndome anexar al grupo del hermano Luis Enamorado, porque ni el hermano Win llegó. Dice que el carro le agarró para no sé dónde y que él solo se fue. Dice él no. Y estaba tentado yo, y me dijo un hermano: pastor, ya hemos venido solo 3, me dijo. Vámonos, me dijo. Entonces dije yo, bueno, este me dice por experiencia. Y me mencionaron al ex hermano Ángel, que andaba ahí. Solo él se llevó el café, me dijo, y no sé quién. Y bueno, si estos ya pasaron por ahí,
¿Dan fe? Démosle, le dije. Entonces, hermanos, no, váyanse ustedes y yo me voy con mi grupo. Y estando en una esquina, ¿y cómo vamos a hacer? Empezando nosotros a ver cómo íbamos a distribuir el café, y esa dona tratando de tener misericordia por el necesitado. Y Dios conoce el corazón, diga corazón. Dios sabe que en ocasiones uno se lamenta que la iglesia no aproveche todos los ministerios que tiene para involucrarse, sino que empiezan a desviarse y buscan otras cosas que no les van a beneficiar ahí en el reino de los cielos. Pero esto es para los que pueden, por supuesto. El caso es que estábamos ahí y pasó una persona que nunca le había visto, nunca. Ahí ya nos conocemos. Yo ya sé quién vende, quién se tuesta, dónde está Tyson, dónde va a comer, todo. Tyson es otro hombre que viene acá de vez en cuando a congregarse con nosotros. Y pasó ese hombre y me dijo, keep always. Solo eso me dijo y se fue. No me pidió dona, no me pidió café. Keep always. Manténlo haciendo siempre. Mire eso, hermano, sentí que eso quien me lo mandó fue Dios. Dije yo, Dios sabe cómo anda mi corazón quizás. Y mire, y de repente empezó un hermano a darnos otra idea para hacer las cosas. Es que, mis amados, una de las cosas que nosotros nunca debemos de perder es la misericordia. No seamos solo una iglesia de 4 paredes. Seamos una iglesia que debemos de alumbrar acá, pero también debemos de alumbrar la oscuridad de tanta persona necesitada que necesita escuchar del mensaje de salvación. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.